Bueno, empezamos. 1, 2, 3. Apreciados estudiantes, reciban un afectuoso saludo de parte de la Corporación Universitaria de Asturias. Bienvenidos a el curso de cálculo diferencial. Hoy vamos a continuar con la unidad 2. La unidad 2 de cálculo diferencial de ingeniería corresponde al tema de derivadas y aplicaciones básicas. Para este tema tenemos dos objetivos. El primero, comprender la definición de la derivada como límite y las principales reglas de derivación y aplicar de manera correcta las reglas de derivación. Y el segundo, aplicar las derivadas en problemas prácticos relacionados con ingeniería, como análisis de tasas de cambio, optimización y modelado de procesos. Para esto vamos a mirar definición de la derivada, reglas de derivación, como son regla de la suma y resta, regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena y algunas derivadas comunes. Y finalmente unos ejercicios de derivación. Bueno, primero que todo, empezamos con la definición de derivada. Para la definición de derivada es importante basarnos en varias cosas que hemos visto anteriormente, en las unidades anteriores. Primero, en el concepto de función, lo que es dominio, lo que es recorrido. Tercero, en la pendiente de una recta. Y cuarto, pues obviamente, la notación de una función como f de x. En este caso hemos dibujado una curva de color azul y esta curva hemos ubicado dos puntos, un punto llamado X, que se observa acá, y un punto llamado X más H, o sea, más una distancia. Por esos dos puntos hemos atravesado una recta y ahí viene el concepto de pendiente, porque la pendiente recuerden que es la diferencial entre las alturas de los Y sobre la distancia entre los X. O sea, si quiero la pendiente de esta recta verde, debería ser f de X más H1 menos f de X sobre X más H menos X. Esa sería la pendiente, ¿cierto? Entonces lo que vamos a calcular es la pendiente, pero resulta de que esa pendiente en este dibujo que está atravesando esta curva es una secante. ¿Qué es una secante? Una secante es una recta que atraviesa una curva en dos puntos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, utilizando el concepto de límite, acercar por la izquierda este X más H hacia la izquierda, tan cercano que se convierta en X. Por eso hemos llamado una A, digamos un móvil A o una abscisa en el eje X que se mueva hacia la izquierda, de tal manera que ese H que está marcado acá de color rojo sea cada vez más pequeño que como lo queremos en los límites, que tienda a cero. O sea, que la distancia entre X y A sea mínima, lo más mínima posible. Obviamente, al hacer esa distancia tan mínima posible, la función f de a va a tender a ser la misma función f de x, que es el concepto de límite. Ese es el concepto de la derivada. Entonces, en el tema de la derivada es acercar tanto ese x más h a x, de tal manera que la función sea la misma, y es por eso que el límite va a ser el mismo. El límite de x cuando vale x va a ser el mismo límite cuando x vale a. O sea que hay límite, obviamente en una función continua. Entonces aquí tenemos la definición típica de la derivada. Yo les decía que no nos asustemos, esos triangulitos significan las diferenciales que estamos hablando, o sea, diferencial de las X, de las Y, perdón. O sea, la Y más grande, que en este caso sería f de X más H1, menos f de X. Y la idea es que esa distancia sea lo menor posible, o sea, que se acerque, ¿no? Que tienda al valor de f de x. Y en las diferenciales de x, o sea, de x, sería que a se aproxime tanto a x de tal manera que esa h tienda a cero. O sea, que sea ese punto. Entonces, esta recta secante dejaría de ser secante y se convertiría en una tangente.
y esa tangente tiene una pendiente que se calcula de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta notación de y de x es la notación de Newton. Esa notación de Newton y de Leibniz la vamos a utilizar de esta manera. Vamos a decir límite cuando h tiende a cero, o sea, cuando ese valor sea tan pequeñito que casi sea x, de la función x menos f de a, o sea, la diferencia de esas dos alturas en y, sobre x menos a, que reemplazando los valores, si nosotros miramos la gráfica, sería f de x más h, sería la función en f más h, menos f de x sobre x menos h, ahora menos x. Ahora, ¿qué pasa aquí? Despejando la x con la x se nos va y nos queda que la derivada, esta es otra fórmula de escribir derivada, ¿no? La derivada también, esta es la forma de Lagrange. Límite de h cuando tiende a cero, de f de x más h menos f de x sobre h. Con esta fórmula se pueden calcular todas las derivadas de una función, simplemente reemplazando h por la función original, o sea, reemplazándole a la variable independiente x más h y aplicándole la transformación algebraica. Aquí hay un ejemplo del límite de una función. El límite, por ejemplo, de esta función sería de la función 3x2 menos 2x más 1, ¿sí? Usando la definición, pues eso se nos convierte en 6x menos 2. Ahora nos dicen que hay que evaluarlo en x igual a 2. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más ágil, más rápida, por efectos de que la clase es ágil. Lo vamos a hacer con Desmos. Ustedes ya conocen Desmos, lo hemos venido publicitando de manera académica en los anteriores videos. Desmos.com es una aplicación libre. Usted entra por web, por el browser que tenga, sea en el celular o en el computador, abre la calculadora, ahí se le abre la función, y aquí usted puede colocar la función. A ver, recordemos la función que está acá, que es 3x2 menos 2x más 1, ¿no? 3x2 f de x igual a 3x elevada a la 2 menos 2x menos 2x más 1. Ahí está la función, es la función dibujada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la derivada de esta función. ¿Cómo es la derivada de esta función? La derivada de esta función, pues aplicándole la fórmula, sería coger a la función, aplicarle el límite de la función, reemplazando donde está x, a más h, y donde está a, la x, ¿cierto? Y entonces nos queda la siguiente función, nos quedaría 4x por x menos 2. Esta sería la función derivada. Esa sería la función derivada. Si queremos verificarla, mire que él nos hace una función recta, ¿no? Si lo queremos hacer automáticamente con Desmos, Desmos tiene la función derivada. La función derivada está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí está. Mírela, es esta. Derivada de la función d sobre dx. Como ya la conoces, tú la puedes digitar, d dividido entre dx. Esa sería la derivada de la función. Obviamente, hagámosla en una línea acá abajo. D sobre dx de la función f de x. Y observe que nos da la misma gráfica de hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa con esta derivada? Si esta derivada, que viene siendo 6x menos 2, la misma, mírela, la verde es esta y es la misma. Si la igualamos a cero, si la igualamos a cero, si la igualamos a cero, nos quedaría 6x menos 2 igual a 0. 6x menos 2 nos queda así, 6x menos 2 igual a 0, igual a 0. Es una ecuación,
¿sí? Y esa ecuación, mire que el Desmos también me la grafica. A resolverla, nos da el valor de intercepto, ¿cierto? Nos da el X, por un lado acá abajo, mírelo, X 0.33, y en este valor de la función, esta es una función cuadrática, tenemos un mínimo, que ahí lo estamos observando, es la gráfica de color rojo como nos lo muestra la ecuación. Ahí hay un mínimo cuando la función es igual a cero en la primera derivada, ¿sí? Entonces la primera derivada es 6x menos 2, lo igualamos a cero para saber en cuál es el punto de corte, y el punto de corte es este, que es un valor mínimo. Bueno, vamos a ir otra vez al concepto de la derivada, que es lo que nos interesa. Lo importante es eso. Nos dice que lo evaluemos cuando x vale 2. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Es muy fácil. Mire, cuando x vale 2 está aquí, cuando vale acá. Entonces me voy a alejar en la gráfica y voy a ver en la función original qué pasa cuando x vale 2. Mírelo, 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 mírelo. Mire cuando x vale 2. Cuando x vale 2, la función, me refiero a la parábola, ¿no? A la roja. Cuando x vale 2, ¿qué pasé? ¿Cuánto vale y? Cuando x vale 2, la función asume aproximadamente un valor de 9, ¿no? Eso usted lo puede reemplazar ahí en la calculadora. Bueno, existen unas propiedades o unas reglas de derivación. La primera es la suma de las derivadas, ¿no? Una función compuesta, eh, la derivada de una función compuesta es la derivada de sus funciones de manera separada. Acá hay un ejemplo, dada f de x, x a la 2 más 3x, su derivada sería la derivada de x a la 2 más la derivada de x a la 3. En este caso, la derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de 3x es x. Pierde un grado el exponente, ¿no? Observen que el 2, que está como exponente, baja como coeficiente. El 2 se resta en un grado y termina como x. Entonces es 2 a la x. Y el 3 pierde la variable y te queda como 3. Nos piden el ejemplo de derivar esta función, por ejemplo. Esta función derivada sería el 3 que está como exponente, baja a multiplicar al 4, sería 4 por 3, 12. X, 3 se resta en un grado, entonces te queda 12x a la 2 más el 2 está como exponente, baja a multiplicar al 5, entonces queda 2 por 5, 10x, menos 7, el x tiene exponente 1, ese exponente 1 baja a multiplicar al 7, el 1 menos 1, o sea, es x a la 0, y x a la 0 es 1. Conclusiones, x desaparece. El 10, que es una constante, desaparece, la derivada de una constante es 0. Conclusión, la derivada de esta función sería 4x, perdón, 12x2 más 10x menos 7, ¿cierto? Bueno, en la regla del producto dice que dos funciones que se están multiplicando, su derivada sería la derivada de la primera función por la segunda función, más la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Que hay un ejemplo con f de x igual a x a la 2 y g de x igual a e a la x. Acá se tendría que la derivada de la primera función sería x2 por e a la x más x2 por la derivada de la segunda función, que sea la x. La derivada de x2, de x a la 2, es el 2 que está como exponente, baja a multiplicar a la variable, pierde un grado, entonces queda 2x por la función original, que sea la x, más la primera función original, que es x2, más por la derivada de a la x, que es la misma de a la x, queda de esa manera. Ahí nos proponen un ejercicio derivando estos dos polinomios, tocaría hacer aplicando la misma regla. Tenemos también la regla del cociente. La regla del cociente de una función dice que es la derivada del numerador por la función denominador menos la función numerador
más por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Aquí hay un ejemplo realizado con x a la 2 sobre x más 1. Entonces aquí está la derivada del numerador por el denominador menos la función de arriba por la derivada del de abajo sobre la función de abajo elevada al cuadrado. Ahí está el resultado. Bueno, existe también una regla de la cadena. La regla de la cadena es simple, la idea es derivar primero la función externa por la función interna más la derivada de la función interna. Aquí hay un ejemplo con este polinomio elevado a la 5. Entonces, derivar ese polinomio a la 5 es, el grado está a la 5, entonces baja a multiplicar y se resta en un grado. Y se deja el polinomio igualmente como está. Y por cierto, la derivada interna, y la derivada interna es 2 baja a multiplicar a 3, se quedan 6, 6 a la x, y se pierde el 2. Ahí hay unos ejemplos propuestos para realizar. Bueno, existen unas tablas de derivación. Esas tablas de derivación son tomadas en este caso del libro de Stewart, de cálculo de Stewart. Está la derivada de una constante, la derivada de la suma de unos de polinomios, está la derivada de coeficiente, la derivada de un exponente, la derivada de seno, de coseno, de tangente. Ahí están las derivadas para que ustedes las apliquen. Conclusiones de este tema de derivación. Las conclusiones son las siguientes. Primero que todo, que el análisis de derivadas permite predecir y controlar el comportamiento de sistemas dinámicos, optimizando procesos de ingeniería para identificar tasas de cambio críticas, realizar ajustes precisos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y evita fallos en operaciones complejas. También la derivada es fundamental para determinar puntos máxima eficiencia y mínima pérdida de sistemas. Su aplicación permite a los ingenieros maximizar productos y minimizar costos para garantizar un uso sostenible de los recursos en los entornos productivos. Definir las derivadas desde los límites proporciona exactitud en el modelado matemático. Por eso que es importante comprender la definición de la derivada desde el límite, comprender qué es, cómo se acercan los puntos, tanto que la distancia entre ellos es casi cero, de tal manera que la secante se convierte en tangente. Finalmente, el dominio de las derivadas simplifica la evaluación de escenarios complejos en ingeniería, ayudando a los ingenieros en la toma de decisiones para diseñar sistemas más eficientes y resultados óptimos y sostenibles de los procesos de ingeniería. Finalmente, apreciados estudiantes, recordarles que participen en los foros de dudas, que participen con las preguntas orientadoras que está realizando su docente, que participen en las clases presenciales sincrónicas, miren los videos, revisen las lecturas, no se olviden de realizar las evaluaciones, la evaluación de la unidad 1, de la unidad 2, tómense su tiempo, revisen las lecturas y contesten las preguntas de la manera más acertada. Finalmente, pues participen en este modelo social más, que es una asociación de universidades americanas de las cuales hace parte nuestra universidad y tiene un montón de herramientas para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan feliz día. Hasta pronto.